¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar nuevamente en esta sesión el curso de milagros. Estamos pues prácticamente entrando a la recta final eh, en el último capítulo, el capítulo número 31. Después de varios años de transmisión ininterrumpida. Y bueno, realmente me emociona mucho el hecho de estar en este punto, ¿sí? Puesto que han sido pues muchas horas, como les digo, muchas semanas, meses eh, y años de transmisión. Entonces estamos en esta recta final para finalizar lo que viene siendo esta temporada de transmisiones de El Curso de Milagros. Una vez que se terminen, bueno, pues ya veremos qué es lo que más podemos hacer con el curso. Pero lo importante es seguir siempre en la práctica. Digamos, pues se termina esta temporada, este ciclo, ¿sí? O estamos a punto de concluirlo. Pero esto es apenas el comienzo. Gracias por estar, ¿sí? Durante todo este largo tiempo. O a lo mejor para algunos de ustedes pues muy corto, no lo sé. Que al final de cuentas el tiempo es meramente relativo. Y bueno, pues como les digo, gracias por estar, gracias por sintonizar. Eventualmente, como les he venido diciendo, bueno, a lo mejor me mudo de plataforma, ¿sí? Pero quería pues concluir este ciclo como lo he venido haciendo por este medio, ¿sí? Y muy bien, pues entonces vamos a comenzar con el capítulo número 31, que es la visión final, que es la simplicidad de la salvación. Vamos a la página entonces número 727 en el párrafo número 1. Sí, estamos practicando el curso de milagros. El curso de milagros básicamente expone tres tipos de relaciones. ¿Sí? El primer tipo de relación es cuando nosotros definitivamente no tenemos absolutamente nada que ver con las demás personas. ¿Sí? Este es el primer tipo de relación. El segundo tipo de relación es cuando nosotros tenemos algo más o menos que ver con las demás personas. Y el tercer tipo de relación es cuando tenemos un vínculo de unión, ¿sí? con las personas que nos rodean. Entonces, para esto nos ofrece, pues precisamente esta expiación, ¿sí? Nos ofrece el perdón y también nos ofrece la santificación, ¿sí? Entonces, el hecho de santificar significa darle la oportunidad al Espíritu Santo que se haga cargo precisamente de todo lo nuestro, ¿sí? Cuando nosotros santificamos eh, el trabajo, las relaciones, lo que nosotros querramos, entonces pues prácticamente le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo que se haga cargo precisamente de eso, ¿sí? Bien, me gustaría por favor que alguien me comentara si se escucha bien, si se escucha todo lo que estoy pronunciando el día de hoy, pues entonces para dar inicio precisamente a este último capítulo, la visión final. Entonces, si alguien se me pudiera avisar, por favor.
Bien, solamente estoy en espera de que alguien me comunique, por favor, si se está escuchando bien. Si se escucha bien el audio, por favor, para entonces poder iniciar. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Raquel. Buenas noches a todas las personas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Y bien, pues vamos entonces a comenzar con este último capítulo, ¿sí? Capítulo número 31, la visión final. Vamos a comenzar el título de la simplicidad de la salvación en la página número 727 en el párrafo número 1. Muy bien, y entonces nos dice el curso de milagros, la simplicidad de la salvación. ¿Qué simple es la salvación? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Muy bien, entonces nos habla acerca de la simplicidad de la salvación, ¿sí? Todo es simple, pero nos dice el curso de milagros, es simple, pero no es fácil. Es simple porque nos da la instrucción, ¿sí? Eh, y el curso de milagros pues es muy cansino, ¿sí? Nos repite una y otra vez lo mismo, puesto que nosotros estamos pues prácticamente o aprendemos de esta forma, de esta manera, en nuestra vida a base de meras repeticiones. Nos habla acerca de la salvación, ¿sí? Nos habla acerca de la verdad, del espíritu, nos habla acerca de Dios y de todos esos conceptos que de repente nos pueden en algún momento dado confundir, ¿sí? Entonces dice, tan solo afirma, la salvación tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, ¿sí? No es verdad ahora ni lo será nunca. Entonces nosotros tenemos una verdad implícita, una verdad de lo que verdaderamente nosotros ya somos. Y eso no lo va a poder cambiar nadie en toda la existencia de la humanidad y lo que perdure. Entonces, el espíritu es verdadero y eso es lo que no va a poder ser cambiado jamás. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, lo que nosotros estamos viendo como algo que existe, simplemente no lo es, puesto que esto no es la verdad. Y nos dice, y eso es todo, ¿sí? Entonces puede ser todo lo fácil que nosotros querramos que lo sea, o todo lo difícil que nosotros también lo hagamos también, ¿sí? Puede ser todo lo difícil que nosotros querramos hacerlo. Esto del curso de milagros se practica un poco cada vez más. Al principio quizás no nos vaya a salir o no nos vaya a salir el perdón o no nos vaya a salir la expiación o ni siquiera sepamos cómo dirigirnos precisamente a ese Espíritu Santo. Y digo a ese Espíritu Santo puesto que en algunas ocasiones lo vemos fuera de nosotros. Entonces,
Y mientras que nosotros lo percibamos de esta forma, de esta manera, y mientras que nosotros percibamos que la gente que nos rodea no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ni nosotros con ellos, pues entonces prácticamente le estaremos dando forma precisamente a esta separación. Y todo esto será vivir bajo esta ilusión, bajo esta eh, visión poco clara de lo que verdaderamente nosotros ya somos. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos precisamente esta parte de esta salvación? La simplicidad de la salvación, ¿sí? Algo tan simple que terminamos precisamente por complicarlo absolutamente todo. A Dios lo vemos complicado, a la humanidad la vemos complicada, ¿sí? Todo lo que nosotros practicamos lo vemos complicado. Llevar el curso, por ejemplo, o la práctica del curso también se nos complica, porque nuestra atención pues básicamente está muy fuera de nosotros, y así es como nosotros interpretamos el mundo. Todo lo que nos sucede como una tragedia, como una tristeza, como un dolor, ¿sí? Entonces todo esto lo que nos sucede es el material que el Espíritu Santo utiliza para entonces nosotros poder practicar en la vida, poder practicar la unión, poder practicar el perdón, poder practicar el instante santo, poder practicar el amor puro, el amor verdadero. Y toda esta práctica nos conlleva precisamente a esto, a la toma de una sola decisión, a que nosotros podamos decidir si practicar precisamente el curso, si hacerlo nuestro o simplemente dejarlo pasar. Cualquiera que sea tu decisión, está bien. El curso no te va a condenar, nadie te va a condenar, ¿sí? No te va a pasar absolutamente nada, es simplemente alargar este proceso, ¿sí? Entonces, si ya de por sí nosotros estamos bajo este proceso que nos parece difícil, doloroso, pues entonces todo esto se comienza a hacer un poco más largo y un poco más largo. Como les comentaba hace unos momentos, el tiempo es meramente relativo. Para los que estamos gozando, ¿sí? Entonces se nos hace relativamente muy corto, pero para los que estamos sufriendo, entonces nos hace eterno ese tiempo. Entonces, de nosotros depende cómo vivir nuestra propia vida. El enfoque que nosotros le demos precisamente a nuestra vida, de eso va a depender de cómo nosotros percibamos este mundo, ¿sí? Nos empeñamos, como dice aquí, nos empeñamos en no aprender cosas tan sencillas. Porque les vuelvo a repetir, o sea, a veces las cosas resultan tan sencillas o tan fáciles que parecen ser no ciertas, que parecen ser precisamente esa parte de esa mentira. Yo les he comentado muchas veces, ¿sí? Que al final de cuentas Dios es muy simple, el espíritu es muy simple, la mente es muy complicada. Hemos desarrollado incluso ciencias en psicología, en psiquiatría, en medicina para poder entender la mente. Y aún así se nos escapan muchísimas cosas. Y esto es lo complicado. Esto es lo complicado. La diferencia es que al espíritu se le experimenta, ¿sí? Al espíritu se le experimenta. Y la mente, entonces a la mente se le tiene también que razonar, que encontrar precisamente este hilo que me dé la pauta de un principio, y no sé si pueda encontrar algún fin, puesto que la mente es constantemente cambiante, y esto lo vimos desde el capítulo anterior, ¿sí? Esto que nosotros
vemos como inmutable, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, como esta parte que de nuestros pensamientos que parecen, entre comillas, ser inmutables, están cambiando constantemente. Apenas ayer, ¿sí? Éramos personas completamente distintas, completamente diferentes. Quizás un poco más ignorantes de lo que éramos o de lo que somos hasta el día de hoy. Ignorábamos muchas cosas, ignorábamos lo que nosotros verdaderamente éramos, ¿sí? E ignorábamos precisamente que se podía vivir una vida diferente a la que hasta ahora nosotros hemos vivido. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es la pauta a seguir? ¿Es verdad lo que me está proponiendo el curso de milagros? ¿O definitivamente puede ser como cualquier otra metodología o filosofía o como lo quieras ver? Al final de cuentas, nosotros podemos tomar precisamente esta decisión. Decidir si seguimos practicando o simplemente echar en saco roto todo lo que hemos venido diciendo semana tras semana aquí. Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles. Pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente te conduce de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos, que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión, sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo que lograste, porque ese era tu deseo, y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o demasiado complejo para poder comprenderse. Y entonces hemos complicado absolutamente todo. Lo hemos complicado absolutamente todo. La salvación enseña lo que es extremadamente obvio. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a practicar las lecciones, los ejercicios, al principio nada cobra ningún sentido, nada lo tiene, ¿sí? Nada tiene un sentido lógico, ¿sí? ¿Cómo que esto no significa nada? ¿Cómo que lo que tengo puesto no significa nada? ¿Cómo que el cuerpo no significa nada? ¿Cómo que la ventana no significa nada? Y es estar practicando, digamos, como un curso meramente de locos, ¿sí? Así en un principio se siente. Y cuando nosotros vamos practicando, como les digo, un poco más y un poco más, nos encontramos que el curso de milagros por sí solo comienza a tomar forma en nuestra vida. Las lecciones comienzan a aparecer y parece que el Espíritu Santo a través de la lección me comienza a hablar en el día a día. Parece que tengo que practicar la lección de ese día en una vivencia que yo estoy, en la cual estoy inmiscuido, la cual me está sucediendo en el momento que estoy practicando algo muy, muy específico. Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, ¿sí? Nos encontramos precisamente frente a una información que toma forma para entonces nosotros poder practicar. Y esto es el Espíritu Santo diciéndote precisamente que esto es un material de aprendizaje, que necesitamos que practicar y seguir practicando una y otra vez. Una y otra vez. Hasta entonces que todas estas lecciones y de una forma muy sutil, donde no necesitas un gran esfuerzo, la mente misma se va doblegando, la mente ego se va doblegando, hasta lograr un entendimiento y decir, oh, esta es la lección de hoy. Esto es lo que el curso de milagros quiere que yo practique.
Y así es como el curso comienza a tomar esa forma. Porque las cosas entonces, como nos dice aquí, lo que nos parece tan difícil, ¿sí? Entonces se nos hace extremadamente obvio ahora. Pues eso es lo que la salvación nos viene a enseñar, ¿sí? Entonces nos va llevando precisamente de una forma, como les digo, muy sutil, paso a paso, de una forma sencilla en pasos sencillos, para entonces que nosotros podamos entender. Estamos prácticamente aprendiendo a caminar. ¿O qué digo caminar? Estamos aprendiendo pues prácticamente a gatear. ¿Ok? De tal manera que el curso de milagros no genera confusión. ¿Ok? No genera confusión. Y sin embargo nosotros nos confundimos. Nos confundimos porque le estamos tratando de dar una lógica a lo que no lo tiene. Estamos tratando de preguntar algo, ¿sí? Que para eso entonces existe el libro del maestro dentro del curso de milagros, que es el último libro. Para cuando nosotros tengamos precisamente una duda, podamos entonces referirnos a ese último libro, ¿sí? Al tercer libro del curso de milagros. Que de hecho, ¿sí? El curso de milagros tiene una sección, ¿sí? Para los terapeutas también, ¿sí? Entonces tiene todas estas otras herramientas que nos pueden resultar también útiles. Pero bueno, estábamos hablando precisamente de los ejercicios y cómo paso a paso se nos va facilitando en si lo llevamos a la práctica día con día o con regularidad. ¿Okay? Entonces, nos dice también, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Entonces le tratamos de dar una lógica para poderlo entender. Y desde la lógica nosotros no lo podemos experimentar, ¿sí? Porque entonces se vuelve un raciocinio. Se vuelve, digamos, como un concepto, nada más. Y el curso de milagros se puede quedar en eso, en el concepto. De hecho, en muchas de las ocasiones también hemos mencionado que tengamos mucho cuidado, puesto que en algunas ocasiones es el ego quien está practicando el curso de milagros. Se está tratando de colgar otra insignia más, una insignia espiritual más, para entonces poderme mostrar al mundo, ¿sí? O poder mostrarle a la gente, ¿sí? Que verdaderamente estoy cambiando. A veces también nos encontramos, por ejemplo, practicando el curso de milagros porque se nos ha generado esta alta expectativa de que mi vida va a cambiar. Entonces pienso, por ejemplo, que al entrar al curso de milagros, entonces mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, mi relación económica o con el dinero, mi relación con el trabajo, mis compañeros, etcétera, todo esto va a cambiar. ¿Okay? Y entonces entro precisamente con estas expectativas. La única expectativa real es precisamente el cambio de percepción que yo voy a experimentar. El mundo sigue siendo exactamente igual, no ha cambiado. El mundo no es diferente de cuando nosotros empezamos a practicar el curso, de cómo lo estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, algo muy importante ha cambiado, que es precisamente mi percepción. ¿Sí? Buscamos, como dice Luzma ahí en el comentario, el pensamiento mágico pendejo, ¿sí? Como decía un autor por ahí. ¿Sí? Entonces todo estamos buscando precisamente hacerlo lo más sencillo, lo más fácil, lo más llevadero, ¿sí? Entonces, entro a practicar el curso de milagros sin saber que quien lo está practicando es mi ego. Sigo tratando de controlar a través de una práctica, ¿sí? Y ojalá que este tipo de práctica, me digo a mí mismo, ojalá que este tipo de práctica entonces me haga conseguir lo que verdaderamente yo quiero y tanto anhelo, y por lo que le he dedicado mucho tiempo y he invertido mucho tiempo en mi vida, para entonces tener estos logros, estas preseas.
Pero el curso de milagros es muchísimo más que eso. Dice el curso de milagros que pongamos atención a no volvernos tan pequeños, a estas pequeñeces, ¿sí? Considera el curso de milagros pequeñez, todas nuestras preocupaciones, todo lo que nosotros nos quita la calma, la paz, la tranquilidad, el amor, el perdón, todo esto lo que nos resta precisamente de esta armonía que nosotros podemos experimentar, todo eso es pequeño. Y todo eso, a final de cuentas, se puede mejorar. De muchas maneras, en muchos aspectos se puede mejorar cuando la práctica la comienzas a hacer con esa conciencia de no pretender encontrar absolutamente nada. Les decía, el mundo no ha cambiado mi percepción. Y espero que a través de esta práctica la tuya también comience a cambiar. Y percibir un mundo diferente. Solamente percibir ese mundo diferente. Nadie que entienda lo que has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él, y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender. En otras palabras, no digas que no puedes aprender del curso de milagros, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Y esto es sumamente complicado y sin embargo lo hemos aprendido. Dios es muy fácil, el espíritu es muy fácil, el amor es muy fácil, puesto que todo esto es natural. Y todo lo natural es muy fácil y muy sencillo. Todo. Digo, al final de cuentas, nosotros lo complicamos cuando estamos tratando de controlar algo. Si yo estoy tratando, por ejemplo, de que las ramas o más bien las hojas de un árbol dejen de ser verdes, entonces pues aquí se me puede ir la vida, ¿sí? O si le digo a un tronco que deje de ser lo que es, o pedirle a la parte de la naturaleza que me enseñe o me muestre una información completamente distinta a lo que es su naturaleza, se me puede ir precisamente la vida. Pero entonces lo que yo estoy tratando de hacer es cambiar el mundo a mi alrededor, ¿sí? Pensando en que yo tengo la razón, estoy tratando de cambiar, perdón, estoy tratando de cambiar la mentalidad de las personas a mi alrededor. Porque yo soy ese punto de referencia egocéntrico, egoico. El único que tiene la razón, el único que puede hacer las cosas bien. Y yo soy ese punto de comparación. A todas las personas a mi alrededor las comparo conmigo, porque yo soy el bueno. ¿Sí? Porque entonces yo soy ese punto de referencia para el mundo. Y de aquí que todo lo que voy experimentando, pues se vuelve cada vez más y más y más complicado. Mi percepción es muy parcial. Además, todo lo que percibo a través de mis sentidos es falso. Absolutamente todo. Puesto que todo parece ser lo real. Es real para nuestra dualidad. ¿Sí? Es real para nuestra dualidad. Si yo me pego, obviamente me va a doler, porque hay una información de dolor. Si yo, por ejemplo, hago algo, estoy sujeto precisamente a las leyes que yo mismo he creado.
las leyes de la causa y del efecto. Y entonces tengo que pagar o tengo que hacerme responsable de todo lo que yo esté viviendo en base a esa información que cómo esa información yo la estoy proyectando. Proyecto información, por ejemplo, de ataque, proyecto información de separación, proyecto todo lo más complicado, lo proyecto y lo vivo. Y he aprendido, precisamente me he enseñado a que esto es así y a que esto no puede cambiar y a que un libro como el Curso de Milagros no me puede enseñar absolutamente nada a mí. Soy presa de mi arrogancia, de mi soberbia, de ese ego tan inflado, por ejemplo, que luego suelo tener para entonces justificar que esto no funciona y que esto no sirve. Y justificar precisamente enseguida mis actos, ¿sí? Mis acciones. Entonces todo está justificado. Ahora entonces le he dado, a través de estas justificaciones, le he brindado a esto que es irreal, lo he tratado de hacer lo más real posible. El sufrimiento es real, el ataque es real desde la dualidad, y todo parece ser más real que el mismo amor. Todo parece ser más real que el perdón. Todo parece ser más real que Dios mismo. Tengo tan poco contacto con esta fuente que ni siquiera sé distinguir cuando está presente y cuando no lo está. Cuando poder tener un contacto directo o cuando simplemente me absorbo, ¿sí?, de esta forma tan inconsciente en mis pensamientos que simplemente me olvido de todo lo demás y comienzo a darle precisamente toda esta forma y trato de dar a el concepto de la divinidad, de la fuente de Dios, le trato de dar una forma en pensamiento. Y viene precisamente esta parte de tanta confusión, ¿sí? De tanta confusión. Y todo esto me lo he enseñado, ¿sí? Entonces, el curso de milagros me dice, no me digas que no eres inteligente, no me digas que no puedes aprender, no me digas que el curso de milagros, sí, o estas palabras en estos párrafos son complicadas y difíciles. Es simplemente que no te has decidido a aprender, ¿okay? Pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como para que tu voluntad, ¿sí? Por ejemplo, como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen, incluso que no eres quien verdaderamente eres, ¿sí? El Santo Hijo de Dios, el que conserva precisamente esa santidad. Imaginémonos por un instante lo que nosotros necesitamos que haber hecho para entonces llegar a negar precisamente nuestra propia naturaleza, ¿sí? Nuestra propia naturaleza. Quizás, por ejemplo, algunas personas estén en desacuerdo con el curso y está bien, ¿sí? Quizás algunas otras personas, ¿sí?, estén dudosas y está bien. Por lo que por lo que a mí respecta, el curso me funciona. El curso me enseña. Y entonces, simplemente trato desde la neutralidad, trato desde el amor, seguir mi camino y permitir que los demás sigan su propio proceso. Y sentir que todo esto está bien y que todo lo que estoy viviendo y que todo lo que los demás están percibiendo es lo correcto y está bien. Es lo único que podemos hacer. Utilizar precisamente este verdadero amor para entonces poder aceptar a los demás y a través de la aceptación volvernos a unir. ¿Quién podría afirmar que las lecciones como estas son fáciles de aprender?
Sin embargo, has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación enseña. Entonces, ¿cómo lo ves desde este punto de vista? Ahora, ¿la salvación te parece complicada? ¿Te parece difícil? Pues el hecho de haber aprendido cosas en este mundo dual es muchísimo más complicado todavía. Y aún así lo logramos, lo hicimos. Aprendimos a materializar los pensamientos. Aprendimos precisamente a crear desde estos pensamientos. Aprendimos desde el arte de la creatividad, ¿sí? El contacto precisamente con el espíritu, y a través de esta creatividad entonces darle forma a un sinfín de cosas dentro precisamente de la materia. Entonces es como si nos dijera, no me vengas a decir que ahora se te complica precisamente esta práctica. No me vengas a decir que no lo entiendes, ¿sí? Porque a final de cuentas nosotros somos buenos para aprender. Y observemos cómo somos buenos para aprender a materializar desde esta energía opuesta al amor que es el miedo. Somos expertos manifestadores del miedo, ¿sí? Manifestamos tragedias, manifestamos formas, manifestamos cualquier cantidad de cosas, enfermedades, ¿sí? Manifestamos todo. Lo hemos aprendido bastante bien. Hemos sido condicionados a eso y entonces nos volvimos unos expertos. Ponte zapatos, te vas a enfermar, ponte suéter, está frío, no tomes cosas demasiado frías, no tomes cosas demasiado calientes, etcétera. Sí, cada quien tiene su opinión dual al respecto de este mundo. ¿Sí? Entonces toda la gente, digamos, estamos precisamente manifestando desde un pensamiento y desde un pensamiento dual, un pensamiento de separación, un pensamiento de miedo, un pensamiento de miedo. Y todo eso lo manifiesto rapidísimo. Todo eso sucede. No tengo dudas, además. Tengo una convicción y una certeza de que todo lo que yo estoy proponiendo en este mundo dual y desde el miedo, tarde que temprano va a aparecer. De eso estoy completamente cierto. ¿Qué no podremos lograr nosotros si entonces revertimos precisamente este miedo y entonces ahora las proyecciones comiencen a ser desde el amor? ¿Qué no podríamos lograr? ¿Qué no podríamos aprender? ¿Qué no podríamos manifestar? Se ha dicho y se ha hablado bastante acerca de las polaridades, ¿sí? Y entonces las polaridades nosotros las vemos como opuestas, contradictorias, ¿sí? Cuando en realidad precisamente son complementarias. Para cada pensamiento muy negativo existe un pensamiento muy positivo en oposición de igual magnitud, con el mismo poder, la misma fuerza de manifestación, ¿sí? Y aquí es donde yo me confundo, porque tanto el miedo puede manifestar cosas,
pero el amor las manifiesta de una forma sublime, de una forma en las que nos podemos evitar el sufrimiento, nos podemos evitar el dolor, nos traerá la calma, la visión, la revelación y todas las cosas buenas que tiene precisamente el amor, ¿sí? Entonces, nosotros hemos callado precisamente toda esta voz interna. Todo lo que nos indica que es lo correcto, lo tenemos sumamente apagado. Y nos hemos entregado precisamente a esta parte de nuestra propia dualidad a través de nuestros sentidos. Y le queremos dar a nuestros sentidos cualquier cosa, ¿sí?, que represente el placer en todo lo habido y lo imaginado, ¿sí? Y nos absorbemos, ¿sí? Quedamos absortos precisamente en estas prácticas, las cuales, a final de cuentas, nos llevarán a un vacío existencial. Nos llevarán precisamente a un callejón sin salida, ¿sí? A lo más profundo de este vacío, donde no hay tampoco nada prometedor y no hay ninguna salida. Y a sabiendas pese a que nosotros sabemos todo esto, no renunciamos, o sea, seguimos practicándolo, ¿sí?, día con día. Porque resulta ser de que lo que nos da la paz, la tranquilidad y la experiencia milagrosa, pues entonces todo eso es aburrido, es complicado. Pensamos, por ejemplo, que es dañino también, ¿sí? Imagínate tú a las 7 de la mañana estar practicando, escuchando una lección, estar practicándola durante todo el día. Tengo cosas mucho más importantes en las cuales que pensar, cosas mucho más importantes que resolver, ¿sí? Entonces, pues que es más fácil rehusarme al proceso de aprendizaje, o mejor dicho, al proceso para desaprender, ¿sí? He vivido durante tantos años de esta forma, de esta manera, que ahora me es meramente imposible desaprender lo aprendido, ¿sí? Entonces nos dice aquí: cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. Ya no escucho más al Espíritu Santo. Y aquí me he perdido completamente. No sé quién soy, no sé de dónde vengo, no tengo rumbo y no sé a dónde voy. Entonces todo parece una amenaza, ¿okay? Es así como comenzó el mundo, con esta extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Y entonces nosotros mismos parecemos exiliados. No sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Simplemente estamos persiguiendo esa zanahoria, ¿sí?, tan difícil de alcanzar, tan difícil de digerir, ¿sí? Y eso entonces prácticamente viene y lo complica todo. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella, y para que una voluntad ajena fuera incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propio enseñar. Ahora tu viejo y recalcado aprendizaje se alza impecable ante la voz de la verdad y te dice que sus lecciones no son ciertas, que son demasiado difíciles de aprender y entender, y diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad.
No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de la capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Entonces, tenemos todavía estas grandes capacidades. Todo esto, todo el poder poseído desde nuestra creación no ha desaparecido. ¿Sí? No ha desaparecido. El ego entonces niega que todo esto, lo que estás tratando de aprender del curso de milagros, es una mentira. Es una tremenda falacia, ¿sí? Y que no vale la pena, ¿sí? Y que verdaderamente no vale la pena invertir tu tiempo, tu esfuerzo. Que al final de cuentas el mundo va a terminar siendo lo que ya es. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Y todo esto nos lo repite una y otra vez el ego. Una y otra vez el ego. Sin embargo, las recompensas para las personas que hemos practicado el curso son pues prácticamente no se les podría poner ningún precio de ningún tipo, ¿sí? Son las ganancias que se obtienen de vivir, por ejemplo, de esta manera, pues es incalculable. ¿Cuánto pagarías por tu paz? ¿Cuánto pagarías por ver los milagros frente a ti? ¿Qué estarías dispuesto a dar a cambio precisamente de que las cosas simplemente se resolvieran de una forma natural? ¿Qué estarías dispuesto a dar porque cada una de tus vivencias te enseñaran cada vez, como les digo, un poco más a perdonar, a escuchar precisamente la voz que habla por Dios? Quedarías, por ejemplo, para saber distinguir cuando un pensamiento proviene precisamente del ego y cuando un pensamiento, y en ese pensamiento estás precisamente escuchando la voz que te guía del Espíritu Santo. ¿Cuánto daríamos para vivir una vida así? ¿Sí? Cuando en alguna ocasión hice esta pregunta, algunas personas respondieron, lo daría todo. ¿Sí? Lo daría todo. Bueno, si esta ha sido, por ejemplo, una respuesta en tu cabeza, ¿sí? O daría lo más preciado que tengo, o daría cualquier cosa que hayas pensado, pues entonces nos estamos pues prácticamente autoengañando, ¿sí? Y les digo porque estaríamos dispuestos a dar absolutamente todo y no damos precisamente este ápice de buena voluntad para que entonces el Espíritu Santo nos comience a enseñar la lección que debo de aprender cada día. Y esto entonces no es no es estar dándolo todo, ¿sí? Y no lo hacemos, ¿sí? Porque aún desconfiamos del curso. Aún tenemos precisamente esta desconfianza de que si yo invierto mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, entonces que no se me vaya a retribuir precisamente lo que yo estoy invirtiendo en esto. Por eso les comentaba hace algunos momentos, ten mucho cuidado de saber exactamente quién está practicando el curso. Si es el ego o lo estás practicando precisamente desde esta parte más inocente que ya posees. ¿Quién practica el curso de milagros? ¿Quién ha venido practicando durante todo este largo tiempo? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, a través de este nuevo aprendizaje, nos viene a enseñar precisamente cómo escuchar precisamente la voz de la verdad, cómo escuchar esa voz que habla por Dios dentro de mí.
Cómo aprender precisamente a mantenerme en paz, en tranquilidad, para que todo se me sea revelado, para que la verdad simplemente de las cosas aparezca frente a mí, tan natural, tan cierta, para que entonces pueda seguir avanzando. Dice, sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, que estas lecciones que hemos venido aprendiendo y que hemos venido practicando. A veces nosotros decimos que perdonamos, ¿sí? A veces decimos, es que yo ya perdoné, ¿sí? Perdono pero no olvido. Y esta es una rara lección que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Entonces, este es el llamado desde Dios, desde tu propio ser, desde tu propio ser. Entonces, escucha. Quizás estés tocando en estos momentos un fondo en tu vida. Quizás no sepas a dónde ir, qué hacer, con quién hablar o a dónde dirigirte. Este es tu llamado. Este es tu llamado. ¿Sí? Que es el Espíritu Santo a través del curso de milagros, el que está atendiendo a tu llamado. Le puedes decir sí o también le puedes decir no. Él está aquí para ti en caso de que pienses que este es el camino, que pienses que esto es lo que verdaderamente te hace falta. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido del sonido que no tienen sentido? ¿Sí? Del ruido de sonidos que no tienen sentido. La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable? ¿Tan seguro como Dios y más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue de aprender cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que, desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? ¿Qué lección vas a aprender? ¿Cuál es tu siguiente paso a dar? ¿Sí? ¿Cómo cómo este aprendizaje que yo he venido recalcando, que yo he venido aprendiendo, que yo he venido practicando una y otra vez, se podría comparar precisamente con algo tan seguro como lo es Dios? Y sin embargo, y les vuelvo a repetir, confío muchísimo más en mi forma de pensar, en mi forma de manifestar, en mi forma incluso de vivir o de ver la vida. Confío muchísimo más en eso. Entonces, realmente la pregunta que cabría hacer, ¿estás lo suficientemente abierto para que el Espíritu Santo te pueda mostrar el camino? ¿O es que a cada paso que das entonces comienza la duda? Comienza todos esos asuntos, por ejemplo, de la mente, de mi ego, que me bloquean, que no me permiten avanzar, que los veo más que como una ayuda, un obstáculo en mi vida. Y aún así, entonces comienzo a escuchar esta voz, ¿sí? Esta vocecilla débil que verdaderamente no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, parte de mi información se tiene que equilibrar y estoy buscando el equilibrio a cada momento, en todo. Estoy buscando el equilibrio en todo en mi vida. Lo que de repente yo no entiendo, ¿sí? Es cómo es posible, por ejemplo,
que una enfermedad me pueda equilibrar, que un asunto, por ejemplo, legal me pueda equilibrar a mí, que algún conflicto, una ruptura, un abandono o todo esto, ¿sí? O sea, es como, caray, o sea, ¿cómo hay esta parte como un equilibrio? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? De repente nosotros damos chispazos, ¿sí? Por llamarlos de alguna manera, de todo lo que yo conservo como información de mi conexión con la divinidad en todo lo que yo voy haciendo. Y si no me lo crees, entonces observa a tu alrededor, que de repente y de alguna forma, de alguna manera, aparece siempre ese algo o ese alguien, que de alguna forma te da la pauta a seguir, te arregla algo sin pedir absolutamente nada a cambio. ¿Sí? Y esta es la manera de cómo nosotros nos vamos equilibrando. Esos son los milagros. Pensando nosotros, por ejemplo, que estamos en el exilio, en el olvido, no damos, por ejemplo, mucho crédito a un sinfín de cosas. Y de repente aparece ese chispazo de información que te dice, aquí estoy, no me he ido. ¡Fum! Se apaga, desaparece. Pero en ese momento que cuando ha aparecido entonces me deja una sensación de alivio que eventualmente y pronto voy a olvidar, puesto que no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Por quién fue mandado? ¿Qué es lo que la vida, entre comillas, me está tratando de decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito que aprender? No me hago muchas preguntas. Es simplemente gozo de absolutamente los beneficios de haber experimentado este momento o instante santo que es el chispazo para entonces volver a mi vida rutinaria, a esta falta de toma de conciencia. Y les digo, está bien, no pasa absolutamente nada. Pero esos son los pequeños llamados para entonces lograr un equilibrio. Si todo fuera muy, pero muy malo en mi vida, entonces este equilibrio se perdería. Por eso tiene que aparecer, por ejemplo, la presencia de la divinidad, la presencia del Espíritu Santo, para recordarte quién verdaderamente eres y a dónde tienes que regresar, incluso a través de sueños. Cuando me quedo profundamente dormido, que no sé ni me acuerdo qué es lo que soñé. Entonces aquí es donde podría aparecer precisamente eh, esta presencia, este ser, tu propio ser, para indicarte o equilibrarte, ¿sí? Para entonces continuar tu aprendizaje y continuar tu camino. Y hasta que tú te des cuenta, hasta que despiertes precisamente de este sueño y te des cuenta que la esencia de tu propio ser es la que ha aparecido precisamente para indicarte el camino, para dar un equilibrio, para que tú veas que no todo puede ser tan malo, tan sutil, digo, tan fútil, perdón, en este vivir, para que a ver si de alguna forma te dan precisamente ganas de querer experimentar el mundo de una forma más tranquila y más en paz. Les digo, no sé si lo han experimentado o lo han vivido. Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que ensaña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendría jamás éxito. Fíjense lo que dice aquí, ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito.
No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. La inocencia. Como les vuelvo a repetir, el mundo no ha cambiado. Mi percepción es la que ha cambiado. Mi percepción ha cambiado mi forma de ver el mundo. Y ahora, entonces, cambio de frecuencia, cambio de canción, cambio de estación para escuchar algo que quiero escuchar, para ver algo que quiero ver, para experimentar y sentir algo que verdaderamente vale mucho la pena. Ya les digo, ¿qué daríamos nosotros? ¿Qué darías tú por experimentar precisamente ese mundo? ¿Okay? Entonces vemos la culpabilidad en el ataque que nosotros percibimos de las personas que tenemos frente a nosotros. Y ahí entonces vemos a un ser culpable, al Hijo de Dios, al Espíritu que habita en la otra persona, lo vemos culpable. Y no solamente eso, sino que lo condenamos. Y entonces es ahí cuando me vuelvo precisamente este punto de referencia. Yo soy mejor que tú. Y al emitir precisamente un juicio, entonces viene la separación. Yo soy mejor que tú. Y se da la separación en automático. Cuando incluso, por ejemplo, puedo emitir un juicio, aún sin decirlo, entonces se genera precisamente esa separación. No es necesario anunciarlo. ¿Okay? No es necesario gritarlo a los cuatro vientos. Simplemente la separación aparece. Y así en cada juicio que nosotros hacemos. Absolutamente en todo, ¿sí? En todo y de todos. Entonces, cuando nosotros decidimos precisamente comparar, entonces ya estamos enjuiciando. Ahora te tengo que comparar con respecto a ese alguien o a ese algo, ¿sí? Que verdaderamente yo percibo, pero que no es verdad. Y entonces todo esto termina siendo una ilusión. Entonces te comparo con una ilusión. Si ya de por sí la manera de que yo te estoy percibiendo es una ilusión, y la forma de percibir con lo que te estoy comparando también es una mera ilusión. Entonces, en realidad, ¿qué estoy comparando? Sino una ilusión con otra. El espíritu no se compara. El espíritu simplemente es. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos comparar un espíritu con otro, ¿qué dirías? ¿Este brilla más? ¿O este es más santo y más puro que el tuyo o que el otro? ¿O es más inocente el espíritu de Jesús, por ejemplo, con tu propio espíritu? ¿Qué dirías? Y entonces emitimos juicios al respecto. Y vamos viviendo en base a estos juicios. Yo les comentaba o les decía, ¿no? En una ocasión, cuando tú te encuentres frente a una situación muy dolorosa, de mucho ataque, de incertidumbre, entonces pregúntate qué haría el amor frente a todo esto. ¿Qué haría Jesús frente a esta situación? ¿Cómo reaccionaría? En la mayoría de las ocasiones que lo he hecho, las personas dicen, perdonaría. Jesús perdonaría. Ah, pero es Jesús. Sí, es Jesús y yo no soy Jesús. Y desde ese comentario entonces me estoy separando. Jesús ahora es la conciencia colectiva. ¿O qué piensas? ¿Que Él no está aquí presente? ¿Acaso lo sientes? ¿Acaso sientes su presencia?
¿Acaso sientes su amor en cada cosa, por ejemplo, que tú vas haciendo día con día, que vas practicando? Le das precisamente esta parte de esta bienvenida, santificando precisamente todas las acciones que tú haces y dándole la cabida a que el Espíritu Santo sea el que te muestre el camino en cada una de tus actividades que realizas. Y podemos, como les dije desde un principio, santificarlo absolutamente todo. Santificar precisamente esta comunión, esta conversación que se da a través de estos medios. Santificar tu trabajo, santificar tus relaciones, santificarlo absolutamente todo. Entonces es como, ¿sabes qué? Como yo no sé por dónde, entonces muéstramelo tú. Dame esa pauta de ese camino a seguir, porque yo no lo sé. Estoy tan perdido, he hecho tantas cosas y he tomado una infinidad de decisiones que no me dan la paz, no me han llevado al lugar que yo hubiera querido, a esa tranquilidad, ¿sí? A la presencia precisamente de esa inocencia. A ver las cosas precisamente como desde ese punto de vista. Tan inocente que a través de cualquier acto o de cualquier acción que yo realice encuentre precisamente la paz, encuentre la certeza, encuentre el amor. Y no lo logro. No lo logro, ¿sí? En todo lo que yo hago, porque entonces nos dice, ningún plan que puedas idear para tu propia seguridad tendrá jamás éxito, porque la seguridad no depende precisamente de los juicios ni de los pensamientos, no depende del ego. ¿Okay? Entonces no podemos encontrar precisamente aquí esa paz, no podemos encontrar o no podemos buscar esa paz tan anhelada o la vida que nosotros deseamos, ¿sí? Porque no la vamos a encontrar. El ego no nos va a enseñar exactamente dónde encontrarlo, porque eso va en contra de sus principios del ego, ¿sí? ¿Cómo te voy a enseñar entonces para entonces acabar conmigo mismo? ¿Sí? El ego simplemente no lo va a hacer. Entonces, por mucho, como dice aquí, por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Es todavía más fuerte. Inténtalo. Inténtalo. ¿Cuál es esa situación, por ejemplo, que en estos momentos de la cual no te puedes escapar? Esa información que aparece y se te repite una y otra vez. El amor de Dios es todavía más fuerte. ¿Lo crees o no lo crees? Y si lo crees, entonces vívelo, experiméntalo. Aprende, ¿sí?, que el Hijo de Dios es inocente, para que veas entonces otro mundo completamente distinto. No cargues con culpabilidad, no cargues precisamente con todas estas cosas. Te has equivocado. Perfecto. ¿Hay remedio? Sí, sí hay remedio. Pide precisamente expiación para que se te muestre la verdad y lo que necesitas que aprender en esa lección de vida, ¿sí? En ese acto errado que llevaste a cabo, ¿sí? Pero practica, practica, practica. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo. Y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo, y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse. Se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho,
pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por ende, no las podías oír. Y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo al que esta otra lección da lugar. Entonces se nos ofrece un nuevo aprendizaje, una nueva lección. ¿Sí? Se me ha estado invitando, se me ha estado llamando y yo hago simplemente caso omiso a estas llamadas. Hoy mismo, tú que estás escuchando el curso de milagros por primera vez, puede ser esta tu llamada. Puede ser esta tu llamada. Has pedido ayuda y se te está respondiendo. Puede ser esta la llamada. ¿Sí? La respuesta precisamente a tu petición. ¿Okay? Entonces, ¿cómo percibes esto? Nos dice aquí, no hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo, ¿sí? Y a que le permitas unirse a ti. Entonces estamos hablando precisamente del Hijo de Dios, del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿entiendes precisamente esta llamada o no la entiendes? O simplemente la dejas pasar. A lo mejor es solamente has tenido un tiempo libre, habiendo hecho precisamente como una petición o habiendo preguntado algo y estás esperando precisamente una respuesta. Y te has encontrado precisamente con esto, con un curso de milagros. Unas letras negras subrayadas en color fluorescente y esta es la respuesta. ¿Sí? Ahora, todos los que nos hemos encontrado o nos hemos encontrado en este punto es porque anteriormente habíamos preguntado algo. Nos olvidamos precisamente ya de la pregunta y ahora simplemente nos queda esto como una respuesta. El curso de milagros, la práctica. ¿Sí? Entonces entenderás que esta es la llamada, que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú habías percibido, ¿sí? Pero que tú no habías percibido como tal. En donde quiera se nos dan mensajes. Aparecen, como les decía hace rato, personas, ¿sí? Que en su momento nosotros vamos a percibir como el ángel, ¿no? Como el que viene en nuestra salvación, como esta información inocente que no te pide absolutamente nada a cambio y entonces está precisamente ahí para llevar a cabo el milagro que tú estabas esperando, que tú estabas pidiendo. Y aún así, te digo, nos cuesta tanto trabajo entenderlo de esta forma. Pero se te va a responder precisamente utilizando el mismo lenguaje, ¿sí? El mismo lenguaje en el cual la pregunta fue hecha. ¿Entiendes o no entiendes? ¿O te ciegas a no querer entender? ¿Sí? Te ciegas precisamente a este entendimiento. La respuesta está, ¿sí? La respuesta está. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que percibes? A veces lo vamos a percibir pues prácticamente como muy aburrido, todo este asunto, toda esta filosofía que no nos lleva más que a leer un libro que parece pues que no tiene ni principio ni fin. Este libro que tiene una infinidad de letras y de palabras y que está hecho del mismo material que cualquier otro libro que se me ofrece en cualquier otro lugar, ¿sí? De religioso, ¿no? En cualquier otro lugar religioso. Del mismo material, de las hojas delgadas, de la letra pequeña. Y entonces esto a su vez pues me puede confundir, ¿sí?
¿Qué es esto? ¿Una religión? Digo, aparte que el libro es azul, ¿sí? Que parece, por ejemplo, digo, con algunos libros que yo me he encontrado cuando visitas, no sé, algún hotel, ¿sí? Que luego de repente en algunos cajones, y si digo alguien se los ha encontrado, ¿qué? Que son exactamente iguales, además, ¿sí? Dice, y que con párrafos complicados, sí. Entonces, es simplemente agarrar un pequeño párrafo. Esto es mucha información, ¿sí? O sea, para las personas, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a eh, llegar a una profundidad de pensamiento, pues puede ser mucha información, ¿sí? Entonces, por eso de repente a veces veo que entra gente, sale gente, ¿sí? De aquí, de la transmisión, entra gente, sale gente, o sea, como no entiendo lo que estás diciendo. A lo mejor llegué un poco tarde, a lo mejor, no sé, al rato se pone un poco más interesante, a lo mejor me pueden decir aquí una respuesta de algo que yo necesito, y entonces, les digo, se vuelve como un mercado esto, ¿sí? Entro, salgo, no dicen lo que yo espero, no encuentro la respuesta. La respuesta solamente depende de ti. La práctica depende de ti. Esta es una relación que tú tienes que establecer contigo mismo, un compromiso que tú tienes que hacer. Entonces, ¿aceptas el compromiso o simplemente no lo aceptas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, son libros. Bueno, ahí no entendí muy bien. ¿Sí? Son como libros como pues cualquier otra religión. Y aquí es donde puede estar precisamente la confusión. ¿Sí? Entonces, precisamente la confusión puede estar precisamente en el juicio que yo he establecido al solamente ver el libro así. Hay personas que incluso han llegado a quemar el curso de milagros, literal. Literal. No hay ningún ser vivo que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Sin tu respuesta, se le deja morir, de la misma manera en que se le salva de la muerte cuando oyes en su llamada el llamamiento ancestral a la vida y comprendes que es el tuyo propio. Entonces estamos hablando aquí de una mera proyección. Cuando yo escucho la llamada de alguien es porque mi alma me está llamando, ¿sí? A veces, por ejemplo, nosotros lo relacionamos con números, ¿sí? Oye, ¿qué significa? Veo mucho 11 11, 22 22, veo mucho 6 6, veo mucho, no sé, cualquier otro número, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Es una mera coincidencia o hay una energía, por ejemplo, que viene a darme un mensaje? El hecho, por ejemplo, de decir, tu alma está preparada, el alumno está preparado, dale la bienvenida al maestro, porque este es precisamente este llamamiento ancestral a la vida, ¿sí? Para que veas en estos mensajes que es tu propio grito el que pide ayuda, ¿sí? Un grito proyectado en los demás fuera de ti para que entonces tú lo puedas escuchar. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente. Pues ciertamente sería miedo si aquel a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpa. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. Recordemos, por ejemplo, que esta palabra Cristo, ¿sí? O Dios, o todos estos conceptos, por ejemplo, que se utilizan aquí en el curso de milagros, no son conceptos religiosos. El Cristo, ¿sí? Alude precisamente a esta inocencia que todos nosotros tenemos,
en esa experiencia espiritual, todos somos inocentes. Esto es solamente parte de ese sueño. Y ahí es donde todos nosotros somos precisamente el Cristo. Somos uno solo, el Cristo. Toda esta esencia crística, entonces, como les digo, alude precisamente a esta inocencia, a este brillo del el espíritu, a esta conexión que se tiene directa con la fuente, con ese Dios. Y también decimos la palabra Dios, que como hemos dicho en muchas ocasiones, la misma palabra o esta simple palabra puede confundir a todo el mundo. Llámale Dios a lo que tú quieras. El curso de milagro no tiene ningún conflicto. Llámale ser supremo, llámale el sol, llámale la gran vida, el gran creador, la fuente, como tú lo quieras llamar. ¿Sí? Entonces el Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que conoce su amor. ¿Podemos entonces en este momento contactar con ese amor? ¿Nos es fácil o nos es muy complicado? El Hijo Perfecto de Dios recuerda su creación, pero para esto necesitamos precisamente que quitarnos la culpa y no vivir en el miedo, sino vivir en la certeza, en el amor. Como les vuelvo a repetir, hay un sinfín de cosas que es innegable que estén sucediendo, ¿sí? Y esto parecería, por ejemplo, como un lavado de cerebro, ¿no? Para decir, mira, hay cosas que están sucediendo, yo no me puedo cegar ante este tipo de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿desde dónde las ves? ¿Qué es eso de lo que tú estás percibiendo que te hace sentir culpable? ¿Okay? Entonces pon atención precisamente en esa llamada de una proyección precisamente en la vida. Encontrarás, por ejemplo, que algo muy cercano a ti está viviendo esa parte de esa misma información. Porque de todo eso, lo que tú ves enorme y grande, está compuesto por cosas muy pequeñas, cosas muy simples. ¿Sí? Entonces, vámonos por lo simple. ¿Quieres arreglar el mundo? Entonces comienza por ti. ¿Quieres arreglar a los demás? Entonces comienza por ti. ¿Quieres arreglar algo más íntimo, tu relación que tengas con tu familia, con tus hijos, con tu pareja? Entonces comienza por ti. Desde aquí comienza precisamente esa información que nosotros vemos tan externa a nosotros, ¿sí? Como es la información de un colectivo social. Entonces me compongo yo, me reparo yo. Al componerme yo y al repararme yo, estoy reparando y componiendo mi mundo, mi propio mundo. Y esto claro que tendrá sus efectos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy esa puerta de salvación. Y cada uno de nosotros lo somos. Aunque tú no lo creas ni lo veas de esta manera. ¿Por qué no lo vemos de esta manera? Porque siempre hay una comparación. Siempre hay una comparación. Siempre decimos, no, es que yo no soy el Hijo de Dios. No, es que yo no puedo ser como Jesús. Yo no puedo ser como el santo, el maestro, sí, no, no, no. O sea, porque rehuimos incluso, por ejemplo, a esa responsabilidad, a esa información. Porque todo eso nos da una responsabilidad que nosotros no queremos asumir. Ni siquiera nos responsabilizamos por nuestra propia vida, ¿sí? O de nuestros propios actos. Imagínate el hecho de asumir que somos lo que el Hijo de Dios es, ni pensarlo, ni siquiera pensarlo. El hecho de que yo pueda llegar a ser precisamente como alguien tan santo, tan santificado como lo fueron algunos de los maestros que nos han venido a enseñar lo que es el amor, ni soñarlo. Ni soñarlo, no. Estos cuates no sé qué hicieron. Se fueron al desierto 40 días, 40 noches. No comían,
no esto, no lo otro, no, y luego los placeres, y luego la cama en el desierto, no, entonces ¿dónde voy a dormir? Entonces sí, y empiezo con un diálogo interno imparable. Y termino por decir no, 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 ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Pero al final de cuentas lo es para todos. La decisión, te vuelvo a repetir, es tuya. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su hijo es culpable. Ese es el temor a Dios, ¿sí? El miedo a Dios es precisamente aceptar que el hijo o su hijo es culpable. De la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse cuando el hijo reconoce su inocencia. El odio engendra temor, y éste se ve a sí mismo igual que su padre. ¿Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada, cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte? La llamada, cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. ¿No comprendes? ¿Quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna? Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en que Él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado, y por Él sabrás que Dios es amor. Dice, no comprendes quién es, en mayúsculas, quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna. No lo reconozco. No reconozco quién me está pidiendo. Perdona. Deja pasar. Perdona. Reconoce al Hijo de Dios como inocente. Reconoce su inocencia del Hijo de Dios que tienes frente a ti. Esto hará a su vez precisamente que reconozcas tu propia inocencia. Cómo ves al mundo, cómo ves a cada persona que te encuentras. ¿Lo santificas o ves en él una posibilidad, por ejemplo, de ataque o una posibilidad de emitir un juicio? ¿Cómo lo vives? ¿Sí? Entonces nos dice, ¿cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada? ¿Sí? Porque muchos serán llamados, pero pocos serán los que eligen. Pocos serán los que eligen. Esta es tu llamada. ¿Sí? Una llamada que se te hace una y otra vez, y la cual no comprendemos. ¿Sí? Entonces vamos a llegar precisamente a ese reconocimiento, ¿sí? Vamos a llegar precisamente a ese reconocimiento cuando entonces hablemos el mismo lenguaje de cuando respondamos exactamente en el mismo lenguaje en el que Él nos está llamando. Nos está llamando precisamente desde el amor, nos está llamando precisamente desde la inocencia, nos está llamando precisamente desde la esencia crística. ¿Okay? Así es como se ha estado comunicando. Entonces dejemos de ver culpabilidad. Una vez que dejemos de ver culpabilidad, estamos atendiendo precisamente a este llamado. Es la manera en que el amor de Dios, que no puede sino recordarse cuando el Hijo reconoce su inocencia. Y aquí entonces nos estamos reconociendo. Y no solamente me estoy reconociendo a mí, estoy reconociendo la esencia crística en ti y en todo aquel que aparezca enfrente de mí. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la lección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti mismo
Si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor, no prestes oídos a esta llamada. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente, que te exhorta a ser feliz y a estar en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues responderás a lo que oigas. Y, oh maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido, y su resultado, el mundo que contemplarás. Entonces, díganme ustedes, por ejemplo, si estos regalos que nos están ofreciendo precisamente a través de la práctica del curso de milagros verdaderamente no valen la pena. Nos estamos engañando al crear un mundo donde somos presa de los desastres, de la desunión, del dolor. Nos estamos engañando. ¿Sí? Les digo, hay muchas cosas que están ocurriendo. Pero no solamente hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Hay muchas cosas que están ocurriendo conmigo y hay muchas cosas que están ocurriendo con la gente a mi alrededor. Y de esto me tengo que ocupar yo. Tengo que crear la conciencia precisamente para ver con ojos muy claros toda la información que yo estoy proyectando a mi alrededor. ¿Sí? Lo tengo que hacer de esta forma para entonces poder seguir caminando, seguir con mi evolución, seguir aprendiendo, estar abierto a todo lo que aparezca y a quitar precisamente este juicio de culpabilidad ante la información que me está aportando cualquiera que aparezca frente a mí, cualquier persona. ¿Qué es lo que yo estoy proyectando ahí? ¿Por qué aparece una persona con esta información y aparece precisamente en este momento y no en otro? ¿Qué es lo que aún necesito que aprender? Y aún así, cuando nosotros podamos resolver una información, siempre resultará una y otra. Una nueva información. Algo que necesito nuevamente que aprender para entonces poder seguir avanzando. Para entonces poder seguir avanzando. Y esto no me debería de complicar la vida, la existencia. Se me complica la vida y la existencia cuando entonces no reconozco mi información puesta algo que yo de una forma inconsciente y además quizás deliberada puse fuera de mí, para entonces darme cuenta que aún necesito de un cierto aprendizaje. Cuando ya no tenga absolutamente nada que aprender de una persona, entonces quizás esa persona la puedo ver o la podría ver con ojos completamente distintos, diferentes. Y quizás esa persona desaparezca de mi vida. ¿Sí? Y está bien, porque necesito que seguir aprendiendo, necesito que seguir avanzando, necesito que ir resolviendo todo lo que mis proyecciones como información me están mostrando. ¿Sí? Y está bien, ¿sí? Está muy bien. Dice, sí vale la pena, a veces no entiendes y causa enojo. Y después viene o existe esa voz interna que te dice confía. ¿Sí? Confía, confía, confía. Es tu propia información puesta fuera de ti, confía. Resuelve el crucigrama, ¿sí? Resuelve precisamente este rompecabezas y confía. Nada de lo que se te presente o de lo que se te muestre es eterno. Tiene una fecha de caducidad. Entonces, esto no puede representar tu deseo de muerte, de morir. A veces cuando se nos presenta una información muy dolorosa, entonces parece que estamos muriendo. Y es solamente esto, una exclamación de tu propia información que te dice muere. ¿Sí? Esto es lo único que existe, la culpa, el dolor y la muerte. Entonces, ¿cuál es tu diálogo?
¿Sí? ¿Cuál es tu diálogo? Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Entonces, permanezcamos muy quedos por un instante y vamos olvidando todas esas cosas que hemos aprendido, todas esas cosas que nos conflictúan, todos esos significados que le hemos dado a todas esas cosas que hemos significado. Desaprendamos solamente por un instante, solamente por un instante. Deja de darle ese propósito que tú piensas que el mundo tiene y pensar precisamente que todo ese propósito que tú le has brindado a ese mundo en realidad no vale la pena. Desaprende, piérdete precisamente en este instante santo y olvida todas las cosas, olvida todos los rencores, olvida todo eso que te dice odia, todo eso que te desune, todo eso que te divide, todo lo que hayas albergado, guardado, todas estas ideas preconcebidas, incluso todo el significado del perdón, de Dios, del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, todo lo que hayas aprendido por cualquier pregunta que tú hayas hecho y todas esas respuestas erradas que se te han dado. Entonces dejemos que toda esa imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y simplemente desaparezca. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento, bueno o malo, que alguna vez haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir, y a ti junto con Él. Ahora Él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque un viejo aprendizaje ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad pueda renacer. Y esto simplemente es el deshacimiento de la información. Un milagro, un verdadero milagro. El deshacimiento de una falsa percepción. El deshacimiento de mi propia información proyectada en todo y en todos. Duerme con esto. Trata de ir precisamente, si no te ha quedado muy claro, trata de ir precisamente a estos últimos dos párrafos que están en la página 730. Permanece muy quedo y comienza precisamente con esta práctica a deshacer toda la información preconcebida, todos estos conceptos que se te han heredado de una forma descomunal.
No te aflijas. Toda respuesta se te será respondida. Perdón, toda pregunta se te responderá. Toda pregunta que tú hagas se te va a responder. No te aflijas entonces. Simplemente ábrete a la información y permanece en paz y muy quedo. Pues entonces la revelación vendrá a mostrarte lo que verdaderamente eres a través de los demás. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Estamos en el capítulo número 31, la visión final. Bienvenidos. Este es su curso de milagros.